Hola, este es un video en el que se realiza un análisis de un gesto deportivo por dinámica inversa. Los integrantes del grupo son Paula Andrea Cataño y Juan Pablo Orozco. El gesto deportivo escogido fue un saque de tenis. Este gesto está compuesto por tres fases principales. Una fase inicial en la que ocurre la preparación de la raqueta y el lanzamiento de la pelota. Una fase principal en la que es donde ocurre la preparación para realizar el impacto y el impacto como tal, y una fase final en la que ocurre una desaceleración o una recuperación del movimiento. Como puede verse, para realizar el análisis se utilizó el software Kinovea. Para esto, entonces, previamente se debió haber hecho una preparación del sujeto de pruebas colocándole unos marcadores en el miembro de interés, que en este caso estaría compuesto por las articulaciones de hombro, codo y muñeca y los segmentos de brazo, antebrazo y mano respectivamente. Estos se calcularon haciendo uso de la tabla antropométrica. Aquí encontramos la tabla antropométrica con los valores que utilizamos. Resaltados en azul son las medidas tomadas al sujeto de prueba de los segmentos de brazo y antebrazo, y en la tabla antropométrica está resaltados los valores que se utilizaron para hallar la ubicación del centro de masa de ambos segmentos y saber dónde colocar el marcador. Ahora en Kinovea se realiza la calibración para que las medidas puedan ser trabajables luego cuando se exporten los datos. Por eso se crea una línea, se le da clic derecho y se le da calibrar. Esto se hace a partir de una medida ya conocida que conocemos del video, que en este caso es la altura del sujeto de pruebas, que es de 170 centímetros. Luego este va a definir el eje vertical y se aplica. Y ya está configurada la calibración. Entonces ahora en la herramienta se puede ubicar el sistema de coordenadas ya con los valores o a la escala determinada que acabamos de calibrar, que en este caso pues serían centímetros. Ahora para hacer el seguimiento de los marcadores se utiliza la polilínea discontinua y se ubica en los marcadores que se le ubicaron al sujeto de pruebas, tanto de las articulaciones como de los centros de masa. Luego de esto, entonces se le puede decir a la polilínea que inicie un seguimiento. Y ya a partir de aquí se puede ir moviendo frame por frame para eh, cuadrar los ejes de la polilínea conforme a los marcadores. Para el caso de los ángulos, se utiliza herramienta de ángulo. Entonces se crea un ángulo en un eje, se ubican ambos extremos dependiendo de la articulación de interés y lo mismo, seguimiento y ya frame por frame se va acomodando el ángulo conforme los marcadores. Aquí se tiene realizado entonces un video en el que ya todo esto está listo, que es el siguiente. Entonces, como aquí podemos observar, ya están ubicados tanto los marcadores que realizan el seguimiento de los diferentes marcadores como de los ángulos. Pues hecho esto, entonces se pueden mirar las gráficas de las variables de interés aquí en herramientas. Para las variables lineales se da en cinemática lineal. Se pueden seleccionar los marcadores de interés y ya aquí la variable de interés, que en nuestros casos serían la posición horizontal, vertical, velocidades horizontales y verticales y las aceleraciones. Para el caso de las variables angulares, escoge entonces cinemática angular. Y lo mismo, para exportarla se hace en guardar en archivo, se selecciona una carpeta y se guarda. Este gesto deportivo escogido es un tipo de ejercicio multiarticular, ya que implica precisamente el movimiento coordinado de varias articulaciones al tiempo. En este caso vamos a evaluar articulaciones de hombro, codo y muñeca, junto con otros músculos, digamos, que se ven involucrados en este movimiento y un grupo muscular.
Este ejercicio es de cadena cinemática abierta, precisamente pues porque el brazo está como libre para moverse, mientras que el cuerpo mantiene como contacto con el suelo, los pies están en contacto con el suelo. Es de carácter monolateral, utiliza pues solamente como uno de los brazos para hacer el movimiento principal y los movimientos involucrados en este son movimiento de flexión y extensión de las tres articulaciones mencionadas, hombro, codo y muñeca. Y digamos que en el hombro también se van a ver otro tipo de movimientos que son como los de abducción, pero pues para el plano que estamos evaluando vamos a tener en cuenta solamente flexión y extensión. Luego de terminar el seguimiento de nuestros datos en Kinovea, procedemos a exportarlos todos a nuestra tabla de Excel. Entonces, después de exportarlos, procedemos pues como a llenar la tabla que se había asignado. En ella ubicamos los valores de velocidad y aceleración angular, nuestras aceleraciones en los ejes X y Y para el centro de masa y nuestras coordenadas X y Y para nuestras articulaciones. Entonces, para esto, pues copiamos de nuestros valores descargados de Excel, los copiamos acá a una tabla e hicimos la transformación el cambio de las variables, ¿cierto? Pues el cambio de las unidades, perdón. Pasamos pues como de grados a radianes. Esto lo hicimos simplemente como multiplicando pues por pi y dividiendo por 180 y procedemos pues como a ubicar nuestros datos acá en la tabla. Luego de esto hacemos nuestros cálculos de momento de inercia, momento articular y potencia para cada uno de los frames que se obtuvieron. Para esto consideramos el peso corporal de nuestro sujeto, que es de 58 kilogramos, y todas las aproximaciones de nuestra tabla antropométrica. Procedemos entonces con las fórmulas que tenemos acá abajo a hacer nuestros cálculos de nuestros momentos de inercia. Estos cálculos se realizan para cada segmento y para eso pues tenemos en cuenta entonces la masa del segmento y el radio de giro según corresponda a cada segmento. En este caso utilizamos el radio de giro con respecto al centro de gravedad y lo utilizamos para sacar pues las inercias de cada segmento. Entonces acá tenemos inercia, momento de inercia para el brazo, antebrazo y para nuestra muñeca que quedó pues como escondido en la gráfica. Posteriormente, este momento de inercia se utilizará para calcular el momento articular para cada una de las articulaciones analizadas y en cada frame, en cada instante de tiempo. Entonces, ese lo podemos ver acá, está calculado para cada instante de tiempo en cada una de las articulaciones analizadas y para cada segmento. Entonces, por acá tenemos pues segmento de brazo, que utiliza pues como articulación hombro-codo y segmento de antebrazo en el que se ven involucrados articulación codo-muñeca y los cálculos de los momentos para cada uno de estos. Entonces, adicionalmente, pues realizamos el cálculo de las fuerzas en cada uno de estos instantes de tiempo. En este caso, pues como vemos acá en la fórmula, nuestras fuerzas fueron la masa del segmento por la aceleración en cada uno de los ejes, porque hay fuerza pues como para el eje X y eje Y. En el caso del eje X, pues como solamente o como no se afecta, digamos que por la gravedad, pues es un cálculo sencillo de multiplicar masa por aceleración, pero en el caso del eje Y, añadimos pues también como nuestra aceleración de la gravedad, entonces la fórmula nos queda de esta forma, que es pues como el peso del segmento más la aceleración lineal pues en el eje y la aceleración de la gravedad. Se hace esto mismo con cada articulación en cada segmento, como lo podemos ver acá. Y procedemos pues como a los siguientes cálculos luego de esto. Los siguientes cálculos fueron los de potencia para cada segmento y en cada instante de tiempo. Entonces, lo mismo, pues tenemos la fórmula que va a ser en este caso del momento articular por la velocidad angular en cada instante de tiempo analizado en cada frame y obtenemos pues los resultados también acá. Tenemos la potencia para el segmento de brazo y la potencia también acá para el segmento de antebrazo. Con eso terminamos de llenar todos los datos de nuestra tabla y procedemos entonces con el cálculo de nuestras coordenadas para nuestros centros de masa. Para esto entonces utilizamos nuestra ecuación
del cálculo de centro de masa, en este caso para X, en la que decimos que la coordenada en X del centro de masa es igual a la X proximal más el porcentaje del centro de masa proximal, esto multiplicando a la X distal menos la X proximal. Y con esto pues obtenemos nuestras coordenadas para X y para Y, pues hacemos la fórmula para X y para Y. Y esto lo hacemos pues también para el brazo y el antebrazo de forma pues teórica. De allí sacamos nuestras gráficas de coordenadas X y Y para brazo y antebrazo versus el tiempo y pues como que graficamos aquí lo teórico y lo que obtuvimos en Kinovea. Vemos entonces que hay una similitud bastante significativa, sobre todo pues como en estas tres gráficas que tenemos acá, la similitud es bastante y esa pues también aunque se asemeja bastante hay una leve diferencia y el motivo principal de esa diferencia es que digamos hay una ubicación de marcadores y pues el seguimiento en Kinovea, que de pronto no se haya hecho de la forma más precisa. Pasamos entonces a nuestro siguiente punto. En este caso el diagrama se hace sobre el frame en el segundo 1.3, que son instantes cercanos al impacto con la pelota. Entonces en esta primera parte tenemos solamente graficado el segmento del brazo, posteriormente veremos el otro, y en él podemos ver pues como todas nuestras variables que afectan al sistema en ese momento, en ese instante de tiempo. Entonces tenemos nuestra aceleración en X y Y, el momento que se genera, los torques generados, el peso del brazo que obviamente pues no se desprecia y todas las demás variables. Posteriormente tenemos nuestros cálculos, acá se puede ver cómo calculamos nuestras fuerzas y nuestro momento para el instante de tiempo dicho. Acá tenemos el esquema ahora para el antebrazo, vamos a considerar el peso de la raqueta, pues consideramos que es significativo en este caso y también pues agregamos todas nuestras variables, en este caso para el segmento de antebrazo, aceleraciones en X, aceleraciones en Y, pesos de la raqueta, pesos del segmento. Y también pues vamos a tener en consideración los momentos de inercia para cada uno de estos segmentos. En este caso pues estamos haciendo un análisis de la articulación de codo. También tenemos acá, bueno, nuestros cálculos de todas las fuerzas, entonces fuerzas en X, fuerzas en Y y momentos. Vemos ahora las gráficas de nuestro momento articular, entonces la vemos para cada una de las articulaciones, en ellas podemos observar algunos picos, los negativos los podríamos entender como unos momentos de desaceleración o estabilización articular y los positivos como el efecto contrario. Entonces vamos a ver en cada gráfica, puede que estos picos se deban también como que o estas gráficas se vean afectadas debido a que el movimiento o el gesto realizado no fue solamente en el plano sagital, sino que también se vio influenciado por movimientos en el plano frontal de abducción. Entonces, digamos que puede que no, la precisión no sea la mejor. Acá en el de hombro vemos principalmente pues como un pico positivo en el segundo 1.3, que es en el momento en el que hace contacto con la pelota. Para el momento articular del codo hicimos dos gráficas, una respecto al antebrazo y otra respecto al brazo. Estas gráficas son, la verdad, pues muy similares, son iguales. Lo único que cambia, pues es como la escala, pues debido a obvias razones, el momento articular, el momento de inercia no es el mismo, porque son segmentos diferentes. Y acá en la muñeca vemos pues como varios picos. Esto se debe a que pues es como la articulación más distal y que hay más rotación durante todo el gesto. Los siguientes diagramas se seleccionaron tres frames en los que el sujeto se ubicara en una posición ideal para el plano sagital que estábamos trabajando. Vemos entonces que en la muñeca se genera una acción concéntrica, en esta hay un inicio de una flexión y se genera pues como energía mecánica. Para el caso del codo también hay una acción excéntrica, en este caso hay una extensión completa del codo y hay una absorción de la energía mecánica. Vemos pues como una rotación en el codo, entonces también es como complejo pues el análisis en este caso. Pasando también al hombro, entonces vemos también como que hay una acción concéntrica, se genera energía mecánica. En este caso pues es difícil decir si hay una flexión o extensión porque el hombro viene más como de un gesto de abducción por el tipo de movimiento. Esto dificultaba pues como el análisis. El siguiente gesto es en el segundo 1.43 cuando el sujeto ya ha golpeado la pelota, entonces acá tenemos lo mismo, hay una acción concéntrica en este caso para todas las articulaciones, en el codo vemos ya como una extensión, lo mismo que en el hombro y en la muñeca hay una flexión. El siguiente diagrama se hace en el frame del segundo 0.3 en el que el sujeto apenas está comenzando pues como con la primera fase del gesto y vemos que en las tres articulaciones pues hay acciones de tipo concéntrica en las cuales se genera pues como energía mecánica.
según pues todas las direcciones de los momentos y las velocidades. Con esto damos por terminada nuestra presentación, nuestro video.